Profesores y compañeros, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, en esta ocasión, tengo la oportunidad de hablar sobre la Guerra de Vietnam, o también conocida como la Guerra de Indochina, un conflicto en el que se enfrentaron el sur de Vietnam y los estadounidenses contra el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, también conocida como el Norte de Vietnam. Por parte del primer mando, conformado por los estadounidenses y de Vietnam del Sur, su principal objetivo era el eliminar el comunismo, mientras que los del otro bando buscaban un país comunista y derrocar el gobierno del sur de Vietnam. Este conflicto no solo dejó a millones de personas afectadas, tanto muertas, heridas o gente con malformaciones, sino miles de daños a la economía de los países enfrentados, pérdida de territorios, contaminación por culpa de armas biológicas, ya sean por bombas nucleares o por simples armas de fuego, del cual al final de todo saldría vencedor Vietnam del Norte y el Frente Nacional de la Liberación de Vietnam en 1975 con la toma del Palacio Presidencial de Saigon. La Guerra de Vietnam, llamada también la Segunda Guerra de Indochina y conocida en Vietnam como la Guerra de Resistencia contra los Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Los países que se enfrentaron en este conflicto fueron República de Vietnam del Sur, Estados Unidos, la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, el Ejército de la República Democrática de Vietnam, China y Unión Soviética. La superpotencia de esta época fue Estados Unidos y los mandos involucrados fueron Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietnam del Sur y del Norte. Los acontecimientos más importantes que se suscitaron durante el conflicto armado fueron la invasión de Camboya en 1970, donde el ejército republicano de Vietnam del Norte realizó la primera incursión en el territorio camboyano, y el 29 de abril el teniente general Du Cao Tri lanzó sus 12.000 hombres sobre el Pico del Oro. La invasión de Laos en 1971. Laos era considerado el país más atravesado por la ruta Ho Chi Minh, por lo que debía ser golpeado con gran contundencia. El 18 de enero de 1971, el alto mando militar sudvietnamita ordenó al general de división Le Truong Thanh comenzar la operación Lanson 719 y el alto el fuego de París, y Estados Unidos abandona la guerra en 1973. La causa política o bélica que propició el inicio del conflicto. La causa principal del conflicto fue el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de China y Unión Soviética. La estrategia militar propuesta por ambos mandos fue: los vietnamitas, su principal táctica fue que tuvieron medidas guerrilleras atacando y mezclándose con la multitud, haciendo que los estadounidenses no supieran diferenciar entre amigos y enemigos, además que se defendían con algunas armas, trampas de cuerpo y campos minados. Estados Unidos respondía con rifles, ametralladoras, lanzadores de cohetes y armas químicas. Los personajes principales de ambos mandos fueron Ho Chi Minh. Fue el líder del movimiento de independencia Viet Minh. Dirigió la Revolución de Agosto en 1945 y fundó la República Democrática de Vietnam después de las elecciones generales en 1946. Dinh Diem lideró políticas públicas a favor de las comunidades budistas, permitiéndoles la práctica de actividades religiosas, financiando la construcción de escuelas budistas y nuevas pagodas. Los combates que se suscitaron durante el conflicto armado, uno se dio en 1972, Vietnam del Norte invade a su vecino Vietnam del Sur, y Estados Unidos reinicia los bombardeos en territorio norvietnamita. En 1973, las partes
acuerdan el alto fuego y Estados Unidos se retira del conflicto. El acontecimiento que marcó el fin de la guerra de Vietnam. Los comunistas tomaron con ingresos de un ataque norvietnamita en el Palacio Presidencial de Saigon, que se convirtió en el símbolo de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El acontecimiento más relevante fue los tratados de paz y la retirada de Estados Unidos en el conflicto. Los tratados de paz empezaron con la Conferencia de París en 1973. Consistió en una serie de reuniones iniciadas el 23 de enero. El acontecimiento más relevante del conflicto armado fueron los tratados de paz y la retirada de los Estados Unidos en el conflicto. Los tratados de paz empezaron con la Conferencia de París en 1973. Consistió en una serie de reuniones iniciadas el 23 de enero por los representantes de Estados Unidos, República Democrática de Vietnam, la República de Vietnam y Frente Nacional. Las consecuencias políticas, económicas y sociales para los países en conflicto. En el aspecto económico y social, según el analista del Congreso estadounidense, la guerra de Vietnam, desarrollada entre 1965 y 1975, le costó a Estados Unidos unos 111.000 millones de dólares, lo que le haría empeorar su economía habiendo perdido el conflicto. En el aspecto territorial y político, Vietnam del Norte conquista Vietnam del Sur y ocurre una posterior unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en la República Socialista de Vietnam. El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y transportes, 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Espero les haya gustado esta breve exposición sobre la guerra de Vietnam y todo lo que pasó dentro de ella. Muchas gracias por su atención.